Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy traigo un tema muy importante en este tiempo. Ha sido algo que el Señor me reveló mientras yo estaba en oración y con el cual me he venido preparando y he venido orando y el Señor ha venido ministrando mi vida para yo poder traer esta enseñanza. Hay cosas en este tiempo que parecieran ser espiritualmente buenas, hay prácticas que parecieran venir incluso de parte de Dios, espiritualmente hablando, pero literalmente son puertas donde se está corriendo un peligro muy grande porque estamos abriendo puertas espirituales que no conocemos. Y hoy yo quiero hablarte sobre el conocimiento desproporcionado. Y así mismito, mientras yo estaba en oración, me encontraba en un tiempo de oración con mi familia y de momento en visión vi una palabra y esa palabra no solamente yo la pude ver en esta visión, sino que también la escuché más de una vez, como el Espíritu Santo me la decía y me la pronunciaba más de una vez. Automáticamente esto sucede. Yo sabía que el Señor quería hablarme de algo, pero yo no podía entender. Así que terminamos la oración y ya cuando se termina la oración, yo comienzo a preguntarle al Señor, no entiendo de qué tú me estás hablando. Y comencé a indagar y a buscar un poco más. Y sí, efectivamente, la palabra que Él me reveló, que es una palabra que yo nunca había escuchado, existe. Es un website donde se ofrece ciertos servicios donde se está mezclando la cuántica, la física cuántica con lo espiritual, enseñándole a las personas a expandir la conciencia. No sé si esto te suena bastante familiar, porque en estos tiempos que estamos viviendo, eso es lo que se está moviendo mucho por las redes sociales. Ya vemos cómo el enemigo, ¿verdad? Él nos esconde para manifestar lo que literalmente significa engaño y confusión para el pueblo de Dios. Pero como Dios es un Dios que su inmenso amor siempre lo va a mover a misericordia por sus hijos, el Señor comenzó a hablarme sobre esto. Yo recuerdo que cuando yo le dije, yo no entiendo qué tú quieres hablarme, no entiendo a qué te refieres con esto. Me dice conocimiento desproporcionado. Me lleva al Génesis, me lleva a cuando Adán y Eva cometieron el pecado. Si tú has leído la historia, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Génesis, el Señor en ese momento me estaba hablando, no solamente el pecado fue la desobediencia, el pecado de ellos realmente fue querer ser como Dios. Acuérdense en que la historia cuenta que había un árbol, el cual Dios les había dicho a ellos que ellos no podían comer de ese fruto. Pero cuando la serpiente, que representa a Satanás, comenzó a hablar con Eva, le comenzó a decir que cuando comieran de ese fruto, sus ojos iban a ser abiertos y ellos iban a obtener un conocimiento muy igual o igual al de Dios. Mire, yo le digo una cosa, yo nunca había interpretado ese suceso de esa manera, así como el Señor literalmente me lo estuvo dando. Fue una experiencia muy fuerte en el espíritu, porque todo lo que yo te vengo a hablar aquí hoy, yo no me lo estoy inventando. El Espíritu Santo me lo dio y así mismo por eso te comparto la experiencia. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en Dios, tú tienes que tener muy presente que en este tiempo se está moviendo lo que es el espíritu de engaño y confusión. Y la misma palabra del Señor dice que aún a los escogidos el enemigo va a tratar de engañar. Y la palabra nos dice que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. ¿Qué sucede con todas estas cosas? Que todas estas cosas que son espiritualmente y aparentemente buenas, porque se disfrazan de algo que quizás es algo bueno que nosotros vamos a obtener, todas estas prácticas no glorifican a Dios y no es el Espíritu Santo quien se mueve ahí. Entonces nosotros tenemos que entender que hay dos reinos espirituales que aunque son invisibles, existen, que aunque nuestros ojos no lo puedan ver, son reales. La palabra dice que todo fue hecho de lo que no se veía. Así que el mundo espiritual
existe mucho antes de que tú y yo y todo lo que nuestros ojos pueden ver existiera. Así que existen esos dos reinos. Uno es el reino de las tinieblas y uno es el reino de la luz, que obviamente pertenece al Señor. Pero todo esto que espiritualmente hablando, ¿verdad? Tratan de llevar a la persona a un conocimiento que es desproporcionado. Él es espiritual, sí, pero no es el Espíritu Santo el que habita y es el medio de todas estas puertas que se están abriendo, que lamentablemente me decía el Señor, mis hijos ya están metiendo eso dentro de la iglesia. Mis hijos están abriendo estas puertas porque el problema es que piensan que estoy yo de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y yo te voy a decir por qué. Porque la ignorancia es poder para el enemigo. Y cuando nosotros no conocemos las escrituras, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros estamos bajo ignorancia. Y todo lo que tú ignoras es una legalidad que tú le estás dando al enemigo. Entonces tú comienzas a abrir puertas y tú no sabes, espirituales, y tú piensas que son buenas, que te van a traer un bienestar a tu vida, pero son ataduras que tú estás trayendo a tu vida. Así que a mí me gustaría traerte de ciertas prácticas como la nueva era, ¿verdad? Y como lo que te acabo de decir, la cuántica con la espiritualidad, que están mezclando la ciencia con esto. Y cuando yo encontré este website que te acabo de comentar, me llamó la atención algo y decía el espíritu de la cuántica, porque fue la palabra que el mismo Espíritu de Dios me dio en oración. Yo no solamente la vi en visión, sino que escuché al Espíritu Santo diciéndome esta palabra y yo no la conocía, yo nunca había, porque cuando tú estás muy metido con Dios, cuando tú estás muy escondido con Dios, a ti no te llama la atención ninguna de estas prácticas porque tú disiernes en tu espíritu y tú sabes que son prácticas donde el Espíritu de Dios allí no habita. Entonces simplemente tú no le das atención a eso. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo me la trae para que yo me ponga a indagar y a buscar información. Y cuando yo busco la palabra, me aparece una página web que yo no sabía que existía, pero me llevó a esto que te estoy leyendo, que dice el espíritu de la cuántica. Y eso fue como donde el Espíritu Santo encendió mis antenas y la bandera roja, porque dice, el espíritu de la cuántica abarca el cosmos entero y el sentido de nuestra propia existencia. Y desde el Big Bang, fíjate que se cree en el Big Bang. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, tú no crees en el Big Bang, porque la palabra dice que todo fue hecho de lo que no se veía y fue a través de la voz de Dios. Y que en 6 días Él creó todo absolutamente, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Entonces dice, hasta la actual expansión acelerada del universo, las leyes cuánticas nos ayudan a entender la profunda esencia de la energía invisible. Cuidado con esto, que impregnan el cosmos. Así que los místicos y sabios, dicen ellos, de hace milenios, ya nos hablaban del mundo energético y la esencia de la vida. Y luego menciona que a mí me llamaron muchísimo la atención y dice Nu y Geb en perfecta armonía. Y luego dice Yin y Yang como partes de una única esencia, inseparables. Similarmente en el mundo cuántico, en su esencia es paradójico, onda y partícula, materia y energía, estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Habla de la expansión de la conciencia. Y yo quiero comenzar explicándote qué es el conocimiento desproporcionado y por qué Dios está tomando su tiempo en este momento para, a través de mis labios, instruirte. Porque Dios no está en contra de que tú y yo tengamos conocimiento. Pero tú y yo tenemos que entender que nosotros fuimos creados para tener un conocimiento limitado. El único que tiene un pleno conocimiento total, completo, absoluto, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y Pablo mismo dice en la palabra, en parte nos es revelado y en parte no nos es revelado. Así que Dios siempre le va a revelar al ser humano hasta donde él entienda que está bien, porque tú y yo fuimos creados
para tener un conocimiento limitado. ¿Has escuchado que nuestra mente pequeñita al lado de tanta grandeza, porque la mente de Dios nadie la puede conocer ni entender? Entonces, están sacando versículos de contexto donde dice, ay, mira, pero es que ahí dice que nosotros somos como dioses, porque hay que entender y saber interpretar la palabra del Señor. Nosotros no podemos interpretar la palabra del Señor a conveniencia. Tenemos que entender que el Señor está hablando y para ese tiempo, ¿por qué se habló? En ese momento, cuando se refiere Elohim, que significa dioses, no se estaba refiriendo a deidad, a una divinidad. Se estaba refiriendo a hombres de autoridad como jueces que Dios había puesto y les había dado autoridad para que en el nombre de Él juzgaran. Pero no eran Dios, no eran como Dios, porque Dios mismo dice, no hay Dios fuera de mí. Ahora tú me vas a decir, ay, pero Jennifer, la palabra dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues ¿sabes qué? Dios también me habló sobre eso. Y semejanza no es lo mismo que igual. Y yo no sé si tú habías interpretado que semejanza es ser igual, pero hoy yo vengo a decirte, y que lo puedes buscar, no es lo mismo. Semejanza no significa lo mismo que igual. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros no somos como Dios, no somos iguales a Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, el conocimiento desproporcionado es todo aquello que nosotros tratamos de hacer sacando a Dios de la ecuación. Y eso fue exactamente lo que Adán y Eva hicieron, porque ellos sabían que de aquel árbol, ellos sabían que de aquel fruto ellos no podían comer. Pero cuando la serpiente le susurra en el oído y le dice, oye, cuando tú comas esto se te van a abrir los ojos. En otras palabras, vas a tener conocimiento como el de Dios. Tú vas a conocer como conoce Dios. Tú vas a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Y aquí vino la caída del hombre, del ser humano. Y es un pecado que nos ha seguido de generación en generación, miles y miles de años, que solamente Jesucristo es el que tiene el poder a través de su sacrificio. Cuando tú y yo le reconocemos como Dios y único Salvador, cuando tú y yo reconocemos que Él resucitó, que Él no se quedó muerto, y tú y yo tenemos libertad, y ese ADN adámico, ese ADN de pecado es roto. Toda maldición es nula porque es solamente a través de la sangre de Cristo. Yo no sé si tú puedes entender lo que hoy el Espíritu Santo de Dios te está hablando, pero toda puerta espiritual que se contradice a lo que dice la palabra del Señor, toda práctica espiritual, sea meditación, Reiki, Nueva Era, sea el horóscopo, la astrología, que son cosas que quizás antes, por ejemplo, el horóscopo, yo pensaba antes que eso era solo una persona que estudiaba eso y ellos trataban de decirte lo que iba a pasar en tu futuro. Pero en un momento dado yo hablé con una persona que estuvo a más profundidad en cuanto a lo que es la astrología y el horóscopo, donde también ellos usan lo que son unas piedras y muchas otras cosas. Son puertas espiritualmente muy profundas. Cuando esa persona reconoció a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, el Señor comenzó a revelarle. Y esa persona me hablaba de todo esto y yo me quedaba de una pieza, porque yo no sabía todo lo que abarca este mundo de la astrología y del horóscopo y de que tú eres Cáncer, que tú eres Aries, que tú eres Sagitario. Y mira, es algo espiritualmente mucho más profundo, donde los espíritus que se mueven no es el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted es un hijo de Dios, usted tiene que comenzar a soltar esas prácticas, así como yo te acabo de comentar, que esta persona que yo conozco comenzó a cerrar toda puerta y el mismo Espíritu Santo de Dios comenzó a enseñarla, a guiarla, a instruirla, a redarguirla en su espíritu, y ella comenzó a dejar todas esas prácticas de raíz. Así se supone que usted haga
expansión de la conciencia, nueva era, la meditación, incluyendo el yoga, la meditación que incluye, mira, la palabra habla de meditar, pero dice de meditar en la palabra de Dios, de meditar en sus promesas. No la meditación donde tú vacías tu mente para que sea llena de qué. No la meditación como el yoga y como el mindfulness, que lo que trae es, las raíces de esto son totalmente espirituales y no precisamente por el cristianismo y por las enseñanzas de Jesús. Y si usted es un hijo de Dios, si usted ha reconocido que Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted tiene que andar según el Espíritu, en obediencia a lo que establece la palabra de Dios, y el carácter que usted y yo tenemos que emular es el carácter de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? ¿Cuáles fueron las prácticas que Él dice que nosotros tenemos que ejercer como cristianos? Está también esto de que la persona se levanta y comienza a declarar un montón de cosas, porque toman la palabra del Señor, y esto el Señor me lo dio a mí hace meses atrás. Yo hice un episodio en este podcast hablando sobre eso. Ahí está, búscalo. Toman la palabra del Señor, tergiversan, sacan de contexto y las utilizan en esas prácticas para hacerle creer al que está ignorante, esto está bien. ¿Usted sabe quién hizo eso? El mismo Satanás. Satanás tentó a Jesús utilizando la misma palabra. Lo que quiere decir que se la conoce, pero estamos viviendo una generación donde esta generación le cuesta orar, donde esta generación no quiere menguar, donde esta generación quieren ser como Dios, quieren tener el conocimiento que le corresponde solamente a Dios tener. Porque yo te acabo de decir que Dios no está en contra del conocimiento. Dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Quiere decir que tú y yo fuimos creados para tener un conocimiento limitado. La mente de Dios y la mente nuestra jamás se va a poder comparar. Nunca vamos a poder ser igual. Y esto es una alerta que hoy el Espíritu te está trayendo. Quizás tú todavía no sabes conocer la voz del Señor, y hoy Dios te está hablando. Y hoy yo te pido, por favor, presta atención y entra en obediencia con el Señor. Cierra toda puerta. Si tú has caído en alguna de estas prácticas, que hay muchísimas más, pero muchísimas más de las que yo te acabo de mencionar, ve y arrepiéntete de todo corazón. Pídele perdón al Señor. Otro ejemplo en la palabra de cuando ellos quisieron ser autosuficientes fue cuando el Señor me llevaba, el mismo Espíritu me llevaba por la palabra, conocimiento desproporcionado. Cuando ellos quisieron crear la torre de Babel. Y ahí vino confusión a todos ellos. Porque ellos querían ser autosuficientes, vanagloriarse de lo que ellos podían hacer. Vamos a hacer una torre y vamos a llevar hasta el cielo. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Y vemos cómo de tiempo en tiempo y se sigue repitiendo el mismo pecado de Satanás, que fue el mismo que quiso ser como Dios. Y por eso fue expulsado, se llenó de celos, se llenó de envidia, fue rebelde, porque quiso ser como Dios. Nosotros tenemos que tener el corazón humilde para reconocer que sin Dios nada somos, pero que nunca vamos a poder ser como Él. Que tenemos que tener la humildad de entender que, mira, yo no necesito más conocimiento, yo no necesito más profundidad, yo no necesito expandir mi conciencia más allá de lo que a mí me dice la Biblia y le establece la palabra del Señor, y la palabra del Señor me enseña. ¿Por qué hoy nosotros queremos volver a caer en ese pecado? En prácticas espirituales que más que hacerte libre, más que sanar el alma, porque le ponemos límites a Dios, ¿sabes? La palabra dice que Dios no tiene para Él nada imposible. No hay nada imposible para Él. Dios está, yo no sé si tú sabías, pero Dios está más interesado de sanar tu interior, tu alma, de que tu alma prospere, porque eso dice la palabra, más que nuestro exterior. ¿Por qué muchos cristianos pasan aflicciones, pasan enfermedades? A Dios le interesa primero el interior, el corazón.
el alma, nuestro espíritu, que el Espíritu sea el que gobierne y que seamos guiados, llenos del Espíritu Santo. Así que esta palabra quizás no va a ser de muchos likes, quizás no va a ser del agrado porque muchas veces, sabes, hay orgullo para reconocer, sabes que lo estaba haciendo mal. Lo que esta mujer está hablando es verdad. Yo te conté y me tomé el momento de contarte cómo fue mi experiencia, porque yo no estaba buscando, aunque yo siempre he sabido, porque tengo el discernimiento, de que ninguna de esas prácticas provienen de Dios, por más que te regiversen la palabra, porque eso es lo que se va a ver en este tiempo. Mira, por las redes sociales, porque hoy todos tienen una plataforma, hoy cualquiera te puede hablar y usted que no tiene el tiempo o que no lo saca de ir a intimar, usted que no saca el tiempo de instruirse por la palabra, usted se está creyendo todo lo que escucha y no tiene discernimiento. Y cuando nosotros conocemos las escrituras, tenemos un filtro y son unas antenas, le digo yo, en las antenas espirituales que empiezan a detectar, espérate, aquí hay algo raro. Eso no es lo que significa eso lo están tergiversando. Y el mismo diablo lo hizo con Jesús. Él utilizó la palabra tergiversándola. Y eso es lo que se está viendo hoy por las redes sociales. Un montón de gente entrando en prácticas espirituales que son puertas que le están abriendo así de par en par al enemigo y donde no está el Espíritu Santo. Dios mira de lejos al altivo. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser humildes. Jesús lo dijo, sean como yo, manso y humilde. Así como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser. Así que yo cumplo mi responsabilidad con mi Abacadosh Adonai. Yo acabo de hecho, esta palabra fue hace 2, casi 3 semanas atrás. Y estuve estudiándola. Abarca mucho más este tema, muchísimo más. Pero no pude porque me quedé literalmente sin voz. Así que me tomé el tiempo hoy de poder grabar, de poder cumplir con el Señor, porque el Señor puso la demanda. Dios quiere que su pueblo camine en obediencia. Dios quiere que su pueblo no camine en ignorancia, sino que la verdad que tú conociste te haga libre. Tú tienes que hacer tu parte. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Si tú conoces a alguien que está cayendo en estas prácticas, habla con esa persona, no tengas temor, no tengas temor, instrúyelo, instrúyelo, porque muchas veces caen en el error porque no tienen el conocimiento. Pero también está la otra parte, que muchas veces cuando tú les dices y les hablas de la verdad, ellos tienen orgullo y no quieren ceder, porque ellos se creen que lo que ellos tienen es la verdad. Entonces, llega un momento donde el Señor, el Espíritu de Dios, no va a seguir contendiendo con el espíritu del hombre para siempre. Llega un momento, dice la palabra, que entonces Dios los entrega a ese engaño, a ese error. Y ahí es donde estamos peligrando nuestra salvación. Si Dios se ha puesto una persona en el camino y te ha dicho, oye, ten cuidado con eso. Si esa persona tú reconoces que tiene el Espíritu Santo, que es una persona que da frutos en el Señor, escúchala, escúchala, porque es Dios mismo hablándote a través de ella. Así que este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram y TikTok. Y también tenemos una página web www.vestidadegraciaboutique.com. ¿Quién te habla? Es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.